Y bienvenido a este 10º capítulo del curso de Programando MQL4. Por fin vamos a entrar a la parte que probablemente más te interese, que es la de crear indicadores técnicos. Vamos a empezar a ver cuál es la diferencia entre un indicador técnico, cuáles son las partes del script del indicador técnico, del código más bien del indicador técnico versus el script. Así que si te parece bien, comenzamos de una vez. Lo primero para hacer un indicador técnico, lo más fácil es abrirlo directamente desde el wizard, pidiendo aquí la opción indicador técnico, indicador personalizado, es lo que significa Custom Indicator. Y después le vamos a poner el nombre y se va a guardar precisamente en la carpeta de indicadores. Vamos a ponerle un nombre, vamos a empezar a ponerle nombre, voy a empezar por test, pero eventualmente lo evolucionaremos después a otro nombre, solo que ahorita no se me ocurre el nombre que le vamos a poner. Viene la pantalla igual, ¿no? Las versiones del copyright, de tu sitio, etcétera, y viene el nombre del indicador. Abajo el link de tu sitio de internet si es que tienes alguno. Esto es importante porque si en un futuro alguien consigue una copia de tu indicador y necesita una actualización o quiere hacerte alguna pregunta adicional, pues por ahí te puede localizar. Si llegara a desaparecer, por ejemplo, la opción de Market de MQL5, ¿no? Si por ahí lo quieres popular. En fin, siempre es un buen punto el estar agregando esto. Luego viene la parte donde vienen los parámetros. En este caso voy a hacer un indicador que nos saque una especie como de promedio móvil, pero lo vamos a hacer distinto para mostrarte algunas otras capacidades. Entonces lo que queremos es un promedio móvil de cierto número de periodos. Entonces necesito un número entero que le pregunta al usuario cuántos quieres utilizar, ¿no? Cuántos periodos quieres utilizar. Le voy a poner add. El nombre del dato que le voy a pedir al usuario es periodos o periods, para ponerlo en inglés, que se supone que es la mejor forma de hacer un indicador para que pueda ser compartido con todos. Y si le quiero dar un valor inicial, le voy a dar un valor inicial de 20, a ver qué pasa. Después en la siguiente pantalla, si te fijas, ahora viene una consulta de tres tipos de funciones que podemos utilizar dentro del indicador. Una que por lo general si es un indicador que te va a servir para calcular cifras en base a los valores del precio, lo vas a tener que tener seleccionado, un calculate, que lo que hace es que te da, digamos, la forma de enterarte de que haya habido un cambio en los precios para que se vuelva a ejecutar el algoritmo del indicador. Después, on timer, si tienes una función que quieres que se repita cada cierto tiempo, lo puedes activar. Y on chart event, si es un indicador que vas a usar como una herramienta y necesitas de la interacción con los objetos gráficos de el chart que vas a estar utilizando. Así que por lo pronto, como vamos a empezar con un indicador que sirve para, digamos, resaltar alguna capacidad o alguna situación, ¿no?, del movimiento de precios, indicador técnico como tal, no voy a utilizar estos dos de abajo, pero eventualmente más adelante los veremos en el curso. Le doy siguiente y la siguiente pantalla es para saber dónde quieres tener los resultados del indicador. El indicador se va a mostrar en una pantalla, en un apartado del gráfico, es decir, son de esos indicadores que se agregan en la parte inferior del gráfico, o lo quieres agregar el indicador en la parte de los precios. Yo en este momento quiero hacer un indicador que sea como un promedio móvil, es decir, lo voy a trabajar sobre los precios, así que esta parte la voy a dejar, esta opción la voy a dejar sin seleccionar. Si las seleccionas podrías establecer el máximo y el mínimo de la ventana del indicador o dejar que sea el indicador el que genere esa disposición. Esto sirve para si tu indicador es totalizado o no es totalizado, básicamente. Y después en la parte de abajo, los plots. Los plots significan las líneas que van a dibujar al indicador. Tantas líneas quieras tener en el indicador e inclusive tantos datos necesites para calcular el indicador, podrías agregar un plot ahí. Entonces yo quiero un plot por lo pronto porque es como un promedio móvil, ¿no?
Le voy a dar a agregar. ¿Qué tipo de plot voy a utilizar? Pues en realidad este va a ser el del promedio. Vamos a ponerlo así, ABG para decir que es average o promedio en inglés. El tipo de plot que voy a querer es una línea que corra, ¿no? Y que una los puntitos donde se den las evoluciones, como es un promedio móvil. Puede ser histograma, como es por ejemplo el Awesome Oscillator. Puede ser de flechas, como por ejemplo cuando quieres hacer un indicador móvil que solo te ponga las indicaciones de dónde está el punto interesante, como puede ser el caso de los fractales, ¿no? Es un indicador que se basa en arrows. Eh, Puede ser que resalte secciones, como este que tenemos aquí, y puede ser que una puntos que van de máximos a mínimos, etcétera, como por ejemplo el indicador de zigzag, ¿no? Y ahí viene esta opción. Eventualmente iremos cubriendo todo, solo voy a empezar con el de línea, porque te digo, el primer ejercicio lo queremos hacer con una especie de promedio móvil, ¿no? Y ya que tengo todo esto listo, le puedo poner un color predefinido, por ejemplo lo quiero hacer azulito, bueno, pues azulito queda, y le voy a dar finalizar. Y esto lo que hace es que nos genera, digamos, la plantilla inicial de nuestro indicador técnico. Si te fijas, este tiene mucho más partes descritas en las propiedades, ¿no? Una es, te dice en qué lugar se va a dibujar el indicador. En el Chart Window significa que dónde están los precios. Cuántos buffers tengo, que es donde meto yo la información para dibujar después el indicador, cuántos plots tengo, es decir, cuántos trazos voy a hacer sobre el gráfico o en la ventana que utilice, ya una vez que son, digamos, cuántos trazos quiero utilizar para externarle al usuario la información del indicador. Después viene la etiqueta del indicador, cómo se va a llamar, la línea que vamos a estar utilizando, qué tipo de trazo vamos a hacer, dibujar una línea. Es decir, aquí te transfiere o te traduce ya al lenguaje de MQL4 lo que nos preguntó en el wizard. Qué color vamos a estar utilizando, cómo es el trazo, de líneas sólidas, de líneas punteadas, de líneas separadas, todo eso se puede cambiar aquí. De qué grueso la quiero, si lo quiero de un grueso normal 1, si lo quiero un poquito más grueso 2, etcétera. Y después ya viene la parte del parámetro que le pedí que me preguntara al usuario, periods, un entero, 20, esto ya lo conoces perfectamente. Y aquí puedes ver que aparece una matriz que es el ABG, que es el nombre de mi línea que quiero trazar, y luego le ponen buffer. En los buffers, vamos, está el guardado del dato de el indicador. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un promedio móvil que siguiera los máximos, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, cada línea tendría que tener un valor, cada vela tendría que tener un valor donde se va a trazar el promedio móvil, ¿no? Déjame quitarle el rayo esto para que sea más fácil de ver, de tal manera que eventualmente forme una especie de línea, ¿no? Entonces, suponiendo que que todas estas velas tienen el mismo valor, se vería como una línea horizontal, ¿vale? Entonces, este es el trazo y este trazo tiene las coordenadas o digamos el valor de precio donde se debe de estar dibujando. Y esto es lo que se llama el buffer. Un buffer es un array, como ya lo habíamos visto el día de ayer. Un array es como una cajonera de datos dentro de una variable, pero el buffer tiene una ventaja adicional y es que cada vez que aparece una nueva vela en el gráfico, automáticamente el programa recorrerá todos los valores un valor más arriba y la vela 0 la dejará libre para ponerle el valor de la vela actual, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, bueno, pues ahí lo tengo. Después ya viene la parte del inicio, que es lo que se ejecuta ya una vez que está
digamos, cargando el programa. Una vez que lo agregas a una gráfica, esto es lo primero que se va a ejecutar, el onInit, y vas a utilizarlo para poner todas las preparaciones, digamos, del indicador para cuando ya esté corriendo. Y luego la parte donde se actualizan los datos se hace en la sección de onCalculate. Bueno, ahí tienes básicamente una serie de datos de esta función y como puedes ver al final dice Return Rates Total, ¿no? Esto es lo que lleva la cuenta y lo puede comparar con lo que ya se había calculado previamente y entonces si el precio, perdón, la cantidad de cálculos previos difiere de los que se hayan calculado previamente, significa que hay un nuevo cambio de precios y puedo yo entonces entrar a reciclar, digamos, esta función, ¿no? Esta función se repetiría entonces cada vez que el precio está actualizándose y eso es básicamente lo que vamos a tener como parte o estructura de nuestro indicador. Esta es, digamos, la parte básica, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahora es definir un poco cómo es que vamos a hacer el cálculo del indicador. Y lo primero que tienes que decidir para ver cómo vas a aproximarte a este tema es si yo necesito calcular mi indicador de atrás para adelante o de adelante hacia atrás. Por ejemplo, si yo lo que necesito es conocer el dato de las tres últimas velas, ¿no? Y lo tengo que, por poner un caso muy simple, para hacer un promedio móvil. ¿Cómo se hace un promedio móvil? Bueno, pues tomo los valores de, digamos, el cierre de las velas, ¿no? Y digamos que este fue 52, 51. Le voy a poner nada más el último número para no hacerlo demasiado complicado. Este digamos que fue un poquito más abajo, pensemos que fuera 47, ¿no? 52, 47. Y este de aquí fue bastante más abajo, digamos que este sería 5203, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar un promedio móvil de estas tres velas, pues lo único que necesito es sumar estos tres números, dividirlos entre 3, ¿no? El grupo lo divido entre 3. Y entonces esa cifra que me va a dar el valor para esta vela de aquí. Si te fijas, en este tipo de indicadores no tengo problemas para calcularlo vamos a decir, de presente a pasado, ¿no? O de adelante hacia atrás. Pero si yo necesito del dato previo para poder calcular este dato, entonces sí necesito comenzar de atrás para adelante el cálculo de mi indicador, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que definir es cuál es la mecánica para poder saber cuál es la rutina que vas a utilizar para llenar los datos hasta llegar a la vela actual y ahí sí cómo es que los vas a actualizar, ¿no? Esa es la circunstancia. En este caso, lo que voy a hacer yo no es un promedio móvil, sino lo que quiero ver es dentro de todo lo que dentro de la ventana de periodos que le estoy indicando, que me busque el mayor valor de ese dato y ahí dibuje la línea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo estas tres datos, el valor que quiero que me elija es el 51 y santo remedio, y ese es el que le va a asignar. Obviamente en estos últimos de aquí, los datos van a bajar, ¿no? 4703, a lo mejor hay un dato intermedio, digamos 20, y entonces va a tomar el 47 como el valor más interesante, y así consecutivamente. Ese es el cálculo que quiero hacer yo para este experimento de indicador técnico, ¿no? No sé si me va a dar un dato interesante o no, ese no es el chiste ahorita. El chiste es simplemente el hacer una línea basada en un cálculo o en un algoritmo, podemos decirlo de forma muy fancy, que es lo mismo con respecto al precio, ¿no? Entonces, lo primero que necesito yo es pues obtener los tres últimos datos y de ahí sacar el mayor valor de esos últimos tres datos y plotearlo. Eso es básicamente lo que va a conllevar mi indicador.
Entonces, una vez visto eso, vamos a pasar a tratar de hacer el razonamiento de cómo es que vamos a ir armando el indicador. Básicamente, lo que yo necesito primero es ir vela por vela, revisar las n velas anteriores que haya a esa vela, ¿no? Buscar cuál es el mayor valor y después ese valor agregárselo al buffer de la vela que llevará el dato, precisamente para que ahí después sepa que me tiene que imprimir la línea, ¿no? Es decir, tengo que tener este cálculo. Piensa cómo está estas cifras de rates total y previous calculated cuando el indicador, cuando se lo pones directamente al gráfico. Rates total es la cantidad, digamos, de cotizaciones que tenemos en la gráfica, ¿no? Es decir, prácticamente es el número de ciclos de información que podemos tener en una gráfica cuando arrancamos el programa. Para demostrártelo un poco más, lo que voy a hacer primero es poner un programa que simplemente me escribe en comments cuánto es el valor de rates total, ¿no? Entonces le voy a poner rates total y eso es todo lo que quiero que haga, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Voy a correrlo. De hecho, lo voy a correr primero en un gráfico de prueba. Me pregunta, en inputs me pregunta los periodos que quiero utilizar. Aquí realmente no va a tener mucho sentido. Le voy a dar a aceptar. Ya tenemos aquí una operación de alguna prueba que hice anteriormente. La cierro. Y fíjate, me dice 4.915 son los rates total. Fíjate cómo está cambiando el precio y no me cambia el rates total, ¿no? Eso es todo lo que tengo en este momento. Vamos a quitar el indicador o vamos a cerrar parar la prueba y esto automáticamente me borra la gráfica del debugger. Ahora voy a pedirle que me muestre el previous calculated. Vamos a correrlo y ojalá que se pueda notar. Vamos a ver. Aquí me dice cuántas veces hemos hecho un cálculo previamente. Fíjate cómo empezó en 0 y después pasó a 49.15 aquí en esta esquina, ¿no? Entonces, cada vez que hay un cambio, el previous calculated va aumentando 1. Bueno, cada vez que hace el cálculo de alguna vela, el previous calculated va aumentando hasta que se iguala con el rates total. De tal manera que cada vez que aumente una vela nueva, va a haber un diferencial entre ellos dos y entonces ahí es donde se puede rehacer el ajuste. ¿Sí me explico? Esto nos va a servir, por ejemplo, cada vez que hay una vela nueva, va a haber una cifra más alta. Déjame ponerme en un gráfico de 1 minuto para que el cambio sea más rápido. Igual aquí, ¿no? Primero empieza desde 0 y después llega a todo lo que hay. Fíjate cómo cuando el indicador está cargando, toma ese momentito, ¿no? Para hacer ese procedimiento. Déjame aquí compararte las dos para que veas cómo funcionan o cómo interactúan entre ellas dos. Voy a parar esta prueba de aquí. También lo puedo parar aquí el debugger, cerrando la gráfica que me pone el debugger y entonces me regresa al código. Voy a poner quiero ahora que me saque la diferencia entre rates total y previous calculated. Y vamos a ver qué sucede aquí, qué valor me da, ¿no? Fíjate en esta esquina. Fíjate cómo empezó con toda la cantidad y luego se fue reduciendo demasiado rápido para verlo, pero se reduce a 0 hasta que de repente haya algún ajuste nuevamente, es decir, que venga la formación de una nueva vela y entonces en el salto nos debería de poner 1 y luego otra vez 0. Vamos a ver si es cierto. Vamos a dar chance a otra velita. Fíjate cómo ahí hubo un 1 y luego un 0, ¿no? Eso es básicamente. Si es muy difícil de verlo, lo que podemos hacer es probarlo con un sonido, por ejemplo.
yo puedo poner una línea de código que diga if rates total menos previous calculated es todo esto distinto a 0, que me haga un sonido. Por cierto, pues te enseño cómo se ponen sonidos. Play sound. Y en el interior de estos paréntesis vas a poner entre comillas algunos de los tipos de sonido que puedes tener para la plataforma. Son aquellos que puedes usar cualquier sonido, cualquier archivo de sonido que tengas en tu plataforma básicamente, sobre todo si son de tipo WAV. Por ejemplo, voy a usar los mismos de la plataforma para verlos, los nombres. Me voy a ir en Options, Events, aparecen todos los archivos WAV que utiliza el programa, ¿no? Entonces viene Connect, Disconnect, Email, Timeout, OK, News. Por ejemplo, voy a usar el de News, ¿no? Para que me haga el mismo sonido que cuando te aparece una noticia nueva. Le voy a dar cancelar aquí, me voy a regresar al... Le pongo News. No necesito ponerle el directorio, lo va a buscar directamente en el directorio de sonidos. Si está en otra parte en tu disco duro, entonces sí tienes que ponerle la ruta completa. Y vamos a correrlo, ¿no? Entonces, la idea es que este se mantenga sin hacer sonidos, a menos de que vaya a haber una diferencia entre estos dos números, y entonces ahí generará un sonido, ¿no? Vamos a pararlo aquí, el previo, vamos a correr esta otra vez. Pues no son una vez porque es una ejecución y en esa se hacen todas las... El dato me va a pasar a gráficos de un minuto. Este es obviamente porque es el primer el diferencial, ¿no? Que teníamos. Pero ahora cada vez que se abre una nueva vela, debería de estar sonando el tan tan. Ahí estuvo, ¿no? Se abrió una nueva vela y entonces sonó esto. Es decir, sí hay un diferencial de uno por lo menos cada vez que hay una nueva vela. Entonces, esto es lo que hace es reajustar o darnos la idea, la diferencia entre estas dos cifras para avisarnos cuando ya tengo yo una, saber si no tengo contabilizado ninguno, hacer el cálculo de todos, ¿no? En un ciclo for y después manteniéndolo de esta manera, cada vez que venga una nueva vela, vuelve a recalcular el valor para la última vela y de esta manera mantenemos, ¿no? La alimentación del indicador cada vez que hay una vela nueva, ¿no? Además de lo que ya teníamos calculado previamente. Espero que esta parte no te haya sido muy confuso. Si te es muy confuso, déjame comentarios en la parte de abajo del video para tratar de sacar algún anexo para hacerlo un poco más claro, dependiendo del tipo de dudas que tenemos, ¿no? Ahí estuvo otra vela nueva y volvió a sonar, ¿no? Entonces, básicamente la idea aquí es que yo tengo cada vez que hay un cambio de velas, ¿no? Ya no me ajusta el total de precios que tenía incluidos con los que teníamos previamente calculados. Previous calculated lo va a llenar conforme vaya leyendo todas las velas del gráfico y ya que queda en el mismo valor de rates total, solo cambia o solo hay un diferencial de 1 cada vez que tenemos precisamente esa aparición de una vela nueva, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a meter dentro de una variable, que normalmente en los indicadores lo ves que utilizan la limit, una variable entera, limit, le voy a poner que es igual a rates total menos previous calculated, ¿no? Y de esta manera tengo yo ya un punto de partida para saber a quién le voy a aplicar algo, ¿no? Supongamos que quiero hacer primero un indicador bien simple que no calcule nada, simplemente que me una los precios de cierre de todos las velas que hay, ¿no? Entonces, que ese sea el indicador más simple que podamos hacer inicialmente.
¿Cómo lo calculo entonces? Bueno, pues hago un ciclo for y digo yo for i, que será con el que voy a ir corriendo. Como ayer lo hacíamos para tener el valor de las 10 últimas velas, ¿te acuerdas? Lo mismo. For int i igual a 0. Voy a empezar. Como empiezo con 0, significa que estoy empezando desde la barra más actual, es decir, estoy empezando de adelante hacia atrás o de presente a pasado. Igual a 0 y menor que limit, para que si ya tengo calculadas las velas, ya no se vaya otra vez a recontarlas, que eso me haría muy pesado el programa, sino que solo me recalcule la nueva vela. Pero que si no tengo ninguna contemplada, sí le haga el cálculo a todas, ¿no? Esa sería la idea. Y luego i más para ir avanzando hacia atrás cuando haya velas que no se hayan, digamos, ejecutado el cálculo, ¿no? Y dentro del ciclo lo que voy a hacer es, voy a poner o voy a guardar dentro de el buffer de la línea, ¿no? Que voy a mostrar, que es el average buffer famoso, este de aquí. Voy a decir average buffer en la vela i, ¿no? Para saber en cuál vela estoy poniendo la información, es igual, y voy a poner el precio de cierre. Y close null, porque quiero usarlo en el par donde se agrega la información. 0 porque quiero agregarlo en el time frame donde se agrega la información. Y el shift, pues que me lo dé y que es mi contador, que me dicen qué vela estoy trabajando. Y eso sería prácticamente todo. Vamos a calcular. Vamos a compilar a ver si no tiene errores, ¿no? Vamos a ver qué hace aquí. Voy a agregar mi indicador nuevo. Lo voy a poner primero con un debugger. Aquí el número de periodos, si te fijas, es indistinto. No me afecta porque solo quiero que me ponga una línea uniendo todos los precios de cierre. Le doy a aceptar. Y ahí apareció la línea, ¿no? Si te fijas, es una línea que va uniendo todos los precios de cierre de las distintas velas por medio de este cálculo. De tal manera que si te fijas, una vez que yo estoy utilizando un buffer, ya que lo fijé aquí, ¿no? El set index buffer, y le digo de dónde toma la información, en ese momento simplemente me falta rellenar el buffer, es decir, rellenar la matriz, y lo que haya en la matriz es lo que va a dibujarse como línea, ¿no? Esa es la forma de la creación más simple de un indicador técnico. Es sencillísimo, ¿no? No hace de hecho ningún cálculo, nada más extrae un valor y me lo grafica o me lo pone en el gráfico, ¿no? Es básicamente la idea. Ahora, vamos a hacer el cálculo que yo necesito para precisamente tener el dato como lo quería yo, ¿no? Habíamos dicho que lo que yo quería era agarrar el número de velas que el indicador que el usuario me indique a través de la variable periods, y entonces para esto necesito yo hacer un pequeño ciclo for, vamos a poner ciclo b, ¿no? O ciclo j, por ejemplo, for int j igual a, ojo que le podría yo poner j igual a 0, pero no, lo que quiero es que se vaya recorriendo cada uno de los espacios por donde va trabajando, o cada una de las velas. Entonces le voy a decir j igual a i, ¿no? Para que me trabaje en la vela 0 o empiece en la vela 0 si estoy en la 0, pero también vaya más adelante. For j igual a i, j menor que que i más periods, que es la variable que he pedido, y después j para que se vaya de una en una. Y aquí lo que voy a necesitar es alimentar dentro de una, vamos a poner dentro de una array que tengo que crear. La puedo crear en este mismo instante.
De hecho, lo puedo crear aquí mismo. No, aquí antes de entrar al ciclo for, voy a poner un array que se llame valores. Valores a contrastar, ¿no? Porque quiero buscar el más alto de estos. Va a ser del tipo double porque voy a manejar precios. Siempre que manejes precios, por lo general vas a usar double. Y le voy a dar aquí el array, el tamaño del array. Fíjate que cuando yo empecé a programar con MQL4, lo que se me hacía a mí más fácil era decir, bueno, pues sabes que cuando yo te declaro una array, le voy a poner adentro digamos, la función, ¿no? Por ejemplo, puedo poner periods. Y entonces que automáticamente se fuera el tamaño del array. Pero eso no lo puede hacer MQL4. Marca un error si hace eso. Entonces lo tienes que hacer a través de dos líneas. Primero una como una array sin un valor predefinido. Y después un array resize. Y entonces ahí ya le pongo valores a contrastar, coma, y entonces le pongo el valor que quiero que tenga de tamaño la array, ¿no? Periods. ¿Vale? Esto lo único que hace es que me ajusta ya el tamaño de lo que es eh, la matriz a lo que el usuario me haya indicado que vamos a estar utilizando. Y después de eso, entonces, lo único que tengo que hacer es ir llenando la matriz, ¿no? Para poder llenar la matriz, a lo mejor aquí me convendría, fíjate, dejar j igual a 0 y j menor que periods para que no me sea difícil llenar la matriz. Y después nada más cuando alimento la matriz, poner el diferencial. Es decir, ir llevando el recorrido de i. Voy a poner aquí pues el relleno ya de la matriz, que es lo único que quiero es tomar el valor de cierre de las velas. Voy a decir close del instrumento actual, en el time frame actual, en la vela, y aquí es donde vamos a tener que hacer el recorrido, y más j, ¿no? Y esto meterlo dentro de mi array valores a contrastar. ¿Y en qué espacio? Pues en el de j, ¿no? De tal manera que lo que voy a hacer es decir, mira, cuando esté en esta vela, calculando el valor para esta vela, lo que va a hacer es una rutina donde diga, bueno, a ver, esta vela, vamos a ponerle que se llama 0, ¿no? Esta es la vela 0. Para que no te me vayas a confundir. Déjame te lo pongo y ahorita regreso contigo. Aquí está, ¿no? Le he puesto número a cada una de nuestras velitas. Déjame quitarle el grid para que no te confunda. Tenemos la vela 0, la vela 1, la vela 2, la vela 3, la vela 4, ¿no? Eso es... y es el valor que va a ir aumentando, ¿no? Cuando haga el recorrido. Entonces, lo que le he dicho yo es, cuando estemos en la vela 0, haz una función que corra desde 0 hasta que sea menor a 5, es decir, hasta 4, para que me cuente los 5, por ejemplo, si periodos valiera 5, de tal manera en que yo tendría la vela 0 más 0, que sería lo que valdría j en ese momento, el contador para la primera asignación de la matriz, me tomaría el valor de i, el precio de cierre de i. La siguiente, que vale 1j, me tomaría la de la vela pasada ahí. La siguiente, la pasada, y así me guardaría todos los valores de cierre de estas últimas 5 velas si periods fuera el número 5, ¿no? Cuando esté en la vela 1, 1 más 0 que vale j en su primer iteración del ciclo for, me va a calcular entonces el de la vela i. ¿Sí me explico? Después, cuando valga 1j, me va a tomar la anterior a i.
Cuando J valga 2 me va a tomar el valor anterior a ese, J3 me va a tomar el valor anterior a ese, J4 me va a tomar el valor de este. ¿Sí me explico? Y así entonces voy a ir guardando en la matriz todos los datos que conforman los valores que quiero ir contrastando. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Por eso es que aquí he puesto la vela I más J, ¿vale? Y ya que tengo lleno este dato, lo que quiero es saber cuál es el valor mayor dentro de mi array. Y para hacer esto, lo más fácil es simplemente decir array maximum, ¿no? Y automáticamente esto me va a buscar dentro de un array el valor más grande que exista, ¿no? Entonces le pongo datos a contrastar, o valores a contrastar, perdón. Le digo en dónde quiero que me haga la comparación, pues en toda la array. Para eso significa el whole array. Y luego dónde quiero que empiece dentro del array, pues en la barra 0, ¿no? Para que me tome todos los valores completos, porque yo puedo ir recorriendo la búsqueda del dato en una porción del array y no en todo el array, ¿no? Y puedo ir buscando a partir de cierto punto en el array, no desde el origen necesariamente, ¿vale? Es muy flexible esta fórmula. Bueno, entonces ya que tengo esto, el array maximum, valores a contrastar, que cuente todo el array desde la barra 0, lo que me va a regresar es el número de posición dentro del array donde se encuentra precisamente el mayor valor, ¿no? Entonces, después ya nada más, este es, digamos, el equivalente al J que necesito agregarle al I para tener el valor del precio. Es decir, aquí yo lo que voy a poner es que el buffer va a valer I close null, porque quiero en este par, time frame 0 otra vez, y el shift le voy a poner I más, donde meta yo este valor. Aquí lo voy a meter int vela más, vamos a poner así, vela más alta, igual. Entonces aquí I más vela más alta. Y esto debería de arrojarme el valor a compilar. Vamos a ver si es cierto. Voy a darle a compilar, a ver si no tiene errores. Parece que no. Le vamos a correr en el debugger. Vamos a darle 5 para ver qué hace. Y fíjate cómo ahí ya lo que está haciendo es que me está buscando el valor de cierre. Me voy a acercar un poquito más alto de las últimas 5 velas y es el que me plotea, ¿no? Obviamente si la última es la más alta de las 5 velas, pues significa que estoy en un movimiento, digamos, fuerte hacia el alza, y cuando me despego mucho de ella, pues está en una fase, digamos, de retroceso en alza, ¿no? Entonces ahí ya tienes tú, si lo puedo hacer un poco más amplio, indicator list. Ahora sí, como ya es un indicador, ya lo puedo cambiar los valores. Por ejemplo, ahora quiero ponerle 30. Y fíjate cómo recalculó y me pone ahí, ¿no? En los últimos 30 velas, la vela más alta de las últimas 30 velas aquí, pues fue esta. Y es el valor que me está arrojando, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí tengo yo un indicador que me muestra. Déjame quitarle este para poderlo recorrer. ¿Cuál ha sido el nivel más alto de las últimas n barras? ¿Vale? Y con esto terminamos lo que es digamos, el primer indicador simple que hemos programado. Básicamente aquí el tema está, ¿no?, en el conocer qué es lo que quieres obtener, con qué fórmula matemática lo vas a obtener y después simplemente irlo calculando y proyectando en cada una de las velas gracias a este ciclo for que se va desde la vela actual, desde la vela 0
hasta la vela más vieja que tengamos, si no se habían hecho los cálculos, o hasta la última vela sin haber calculado si ya se había corrido el indicador previamente. Y esto te ahorra el estar gastando proceso, y es uno de los secretos por los cuales MetaTrader ha sido extraordinariamente eficiente para trabajar en máquinas con bajos recursos o con pocos recursos, con un perfil bajo, ¿no? Nos vemos en la próxima, espero que estés bien. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.